buenas noches. Hoy es Viernes Santo, el día en que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Es un día solemne, es un día de recordar un evento muy triste, pero no es el final de la historia. Aunque Jesús fue traicionado, fue negado por varios de sus discípulos y murió finalmente en la cruz como un criminal, no fue el final de la historia. Él resucitó. El domingo celebramos la gloria de su resurrección, pero hoy vamos a meditar sobre lo que significa su traición, lo que significa su muerte. Y vamos a comenzar con un evento que realmente sucedió el jueves por la noche, que es la última cena que compartió Jesús con sus discípulos. Vamos a recoger la lectura bíblica en Lucas capítulo 23, versículo 7, y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Les invito a leer conmigo en sus Biblias. Lucas capítulo 23 y versículo 7. Y dice así: Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. La mesa que ellos prepararon se vería muy diferente de la mesa que pueden ver detrás de mí. La cena de la Pascua contenía varios elementos. Entre ellos se notaban sobre todo la carne del cordero que había sido sacrificado. También un plato, una ensalada de hierbas amargas. Pan sin levadura, que sería casi como una tortilla. Y vino o jugo de uva. Cada una de estas cosas simbolizaba algo, porque la fiesta judía de la Pascua no era algo novedoso. Era algo que se había celebrado desde hace unos 1400 años, cuando los israelitas habían salido de su esclavitud en Egipto. En esa ocasión, la sangre del cordero que se pintó sobre el dintel de la puerta de las casas de los judíos protegió a cada varón, cada primogénito judío, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no muriera. Entonces el cordero, la carne, representaba ese animal sacrificado. En alguna manera el jugo de uva o el vino representaba la sangre de ese animal. La ensalada de hierbas amargas representaba los años de esclavitud, los años amargos que habían pasado en Egipto. Y el pan sin levadura representaba la rapidez de su salida, que cuando Dios obró salieron de repente y no había tiempo ni siquiera para dejar que el pan se leudara, sino que lo tuvieron que cocinar así sin leudar. Ahora Jesús entonces, en medio de esa celebración que habría durado un buen tiempo, toma dos de esos elementos, el pan y la copa, y les da un nuevo significado. Pero en realidad toda la cena
señala hacia Jesús. Podríamos decir que Dios había diseñado la cena de Pascua de los judíos como una preparación profética para la venida de Jesús. Porque lo que simbólicamente hacía ese cordero con su muerte, de proteger la vida del primogénito, Jesús lo hace de verdad. Él es el cordero sin mancha, el cordero perfecto, que se dio por nosotros en la cruz. Y su sangre, aplicada por la fe a nuestro corazón, nos protege de la muerte, nos protege de la ira de Dios. Jesús toma entonces el pan y le da un nuevo significado. Ahora él dice, este pan es mi cuerpo. Es importante notar que era pan sin levadura, porque en la Biblia la levadura muchas veces representa el pecado. Entonces la carne, el cuerpo de Jesús, no tenía pecado. Por eso se sacrificó, se quebró por nosotros. Y él toma la copa y la convierte en una celebración de la sangre que él derrama, que entonces nos introduce en un nuevo pacto con Dios. Y eso es lo que recordamos en esta noche. Sigamos leyendo en Lucas 24, verso 14. Y conforme leamos, vamos también a tomar los elementos y celebrar la cena del Señor. Así que oremos primeramente. Amado Padre Celestial, gracias Señor por enviar a tu Hijo Jesucristo, amarnos tanto, enviarlo Señor para entregar su cuerpo a ser quebrantado en la cruz por nuestros pecados, su sangre para ser derramada. Señor Jesús, gracias por amarnos tanto. Gracias por sacrificarte por nosotros para nuestro perdón. Ayúdanos a entender más en esta noche sobre lo que significa tu sacrificio. Y es en tu nombre que oramos, Señor Jesús, en el Espíritu. Amén. Lucas 23, 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa, así como estamos nosotros. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa. Les invito a tomar la copa. Jesús dio gracias. Vamos a dar gracias. Señor Jesús, gracias por esta copa que simboliza tu sangre que nos purifica, que nos lava y nos protege de la ira de Dios. Ahora la tomamos, Señor, recordando tu sacrificio y recordando que por ella, por la sangre que tú derramaste, hemos entrado en un nuevo pacto con Dios. Gracias, Jesús. Jesús dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Vamos a tomar de ella todos. También nos dice la palabra, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Vamos a dar gracias por el pan. Señor Jesús, gracias por este pan que representa tu cuerpo perfecto, partido por nosotros. Gracias, Señor, por entregarte hasta la muerte, por sufrir cosas que nosotros ni nos podemos imaginar, por nosotros, para darnos vida. Y tomamos este pan recordando tu muerte. Amén. Cristo se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahora Lucas nos relata
que hubo dos copas. Porque en el versículo 20 nos dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Volvamos a tomar de la copa. Pero sepan, dice Jesús, que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nosotros quizás no nos vamos a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, pero sí vamos a sentarnos en esa mesa. Cuando Jesús regrese en la cena de bodas del Cordero, habrá una enorme fiesta, un enorme banquete, y tú y yo estaremos ahí sentados si conocemos a Cristo y lo seguimos a Él. Entonces, cada vez que tomamos esta cena, recordamos aquella vez que Jesús cenó con sus discípulos. Aún antes de eso, la Pascua judía que señalaba hacia Jesús, pero también no solo miramos hacia atrás, sino que miramos hacia adelante, hacia esa gran cena que esperamos un día con Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a brincar hacia adelante. Vamos a brincar el arresto de Jesús, la negación de Pedro, su juicio ante Pilato, ante Herodes. Yo les invito a leer esas cosas aparte. Pero vamos a brincar a Lucas 23, versículo 26, para hablar sobre la crucifixión. Después de que Jesús fue condenado injustamente por un juicio que era totalmente ilegal por todas las medidas, lo sacaron a crucificarlo. Era la muerte de un criminal común. Era como ser puesto en la silla eléctrica, pero era un espectáculo. Era vergonzoso. A los crucificados los desnudaba. Esa vergüenza que Jesús sintió era la vergüenza de nuestros pecados. Vamos a leer la historia. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Jesús estaba tan debilitado por las golpizas que le habían dado que ya no podía llevar la cruz. Le seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco?
Venía el juicio de Dios y viene el juicio de Dios. El juicio de Dios venía sobre Jerusalén, caería unos 40 años después de la muerte de Jesús. Pero el juicio de Dios viene sobre todos los que no se han arrepentido. Entonces, si no conocemos a Cristo, en realidad debemos lamentarnos. Pero si lo conocemos, podemos regocijar porque nuestro juicio cayó sobre él. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Ese era el cumplimiento de una profecía. Dios había anunciado por medio de David que así precisamente iba a suceder, que no iban a romper sus ropas, sino que iban a echar suertes sobre ellas. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira cómo tanta gente alrededor de Jesús se burla de él. Parecía que estaba perdiendo. Parecía que había perdido, que todos sus planes se habían quedado en la nada. Entonces la gente, los gobernantes, incluso uno de los mismos que estaba crucificado a su lado, todos se burlaban de él. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Qué gran ejemplo nos da este hombre. Porque no había nadie ahí que lo pudiera ayudar, menos Jesús. Había líderes religiosos, había soldados, representantes de las autoridades civiles, autoridades religiosas, gente común, pero nadie lo podía ayudar, solo Jesús. Hermanos, solo Jesús nos puede salvar a nosotros también. No hay otro que lo pueda hacer. Tú no vas a llegar al cielo porque tus padres fueron creyentes. Tú no vas a llegar al cielo porque tus abuelos fueron creyentes. Tú no vas a llegar al cielo porque me sigues a mí. Solamente vas a llegar porque sigues a Jesús. Entonces este hombre reconoció su necesidad. Él dijo, nosotros estamos aquí justamente condenados y tú y yo tenemos que reconocer también nuestro pecado. Tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Luego ese hombre clamó a Jesús. Le dijo a Jesús, sálvame, pero lo hizo de un corazón sincero. Porque si nos damos cuenta, el otro criminal también había dicho a Jesús, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero era una burla nada más, él no era sincero. Tenemos que clamar a Jesús con un corazón sincero. Y cuando clamamos a Él con sinceridad de corazón, la salvación nos viene de inmediato. Ese hombre no pudo hacer nada, no pudo hacer buenas obras, no pudo ir a la iglesia, ni siquiera pudo bautizarse. Y sin embargo Jesús le dijo, hoy, no después de que pagues algunos pecados en el purgatorio, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así también, si de corazón
con sinceridad, con arrepentimiento, clamamos a Jesús y le pedimos salvación, en ese momento recibimos la salvación y ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, ya no tenemos culpa, ya no vamos a ser condenados. Qué cosa más maravillosa. Cuando el enemigo te ataque y trate de hacer que sientas duda de tu salvación, recuerda la historia del ladrón crucificado junto a Jesús. Él no pudo hacer nada, solo creer. Y es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Creer. Ahora, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de obedecer, la oportunidad de hacer muchas cosas que Él no hizo. Pero hermanos, no las hacemos para salvarnos. Las hacemos porque hemos sido salvos. Gloria a Dios. Sigamos en el verso 44 de Lucas 23. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Es una señal de juicio. La oscuridad del juicio, nuestro juicio, estaba cayendo sobre Jesús. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Con la muerte de Jesús, el camino a la presencia de Dios se abrió. Y ya no hay ningún estorbo. Podemos acercarnos confiadamente, gracias a Dios, por lo que Jesús hizo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento, porque Jesús nos ha abierto ese camino. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente, este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de ahí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Gloria a Dios por la muerte de Jesús. Nos debe causar cierta tristeza que fue por nuestros pecados que Él tuvo que morir. Todo lo que Él sufrió, los azotes, la crucifixión, la vergüenza, el sol abrasador, la pérdida de sangre, el dolor cuando respiraba. Tenía que levantarse sobre los brazos clavados con cada respiración. Era un dolor terrible. Todo eso fue necesario para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Así de serio es el pecado. Pero gracias a Jesús que por su amor Él vino y se entregó por nosotros. Vamos a darle gracias en esta noche. Voy a orar, pero también quiero invitarte a que tú mismo ores ahí donde estás. Te expreses en tus propias palabras y le des gracias a Jesús por lo que Él hizo por ti. Amado Señor Jesús, jamás te podríamos pagar todo lo que has hecho por nosotros. Ese sufrimiento. Pero gracias Jesús porque tú sufriste para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Gracias Jesús porque tú tomaste nuestra culpa para que nosotros pudiéramos ser inocentes ante tu Padre. Gracias Jesús. Señor Jesús, recibe ahora nuestra gratitud. Recibe nuestra alabanza. Porque tú te la mereces toda. Gracias. Quiero terminar este momento juntos con una canción antigua que habla de esas manos de nuestro Señor Jesús. Y si la sabes, canta conmigo. Y si no, escucha nada más.
sufrieron el clavo y la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús, de esas manos bellas, yo confiado estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos, yo las vi en visión y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí, que tú derramaste por salvarme a mí. Señor Jesús, gracias por extender tus manos cariñosas y preciosas en la cruz para nuestra salvación. Gracias por amarnos tanto sin merecerlo, Señor Jesús. Recibe nuestra adoración en esta noche. Te amamos. Amén. Que Dios te bendiga. Sigamos meditando sobre el gran sacrificio de nuestro Salvador y démosle gracias.